Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo último del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen esto, un plato de comida aparentemente inocente, pero que termina desatando una auténtica furia, y no cualquier furia, sino la de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La bella y talentosa Demet Özdemir se ha visto envuelta en una polémica que tiene como protagonista a Hakan Yaman y a una comida misteriosa. Si quieren saber todos los detalles, qué pasó exactamente, por qué esta comida causó tal revuelo y cuál ha sido la reacción de nuestros actores favoritos, quédense hasta el final del vídeo porque aquí se los contamos todos sin pelos en la lengua. Y antes de que se me olviden, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, lo que se viene es jugoso. Así que para entrar de lleno en materia, todo parece haber empezado hace poco, cuando Hakan Yaman, conocido por su carisma y, seamos sinceros, por su atractivo físico que derrite corazones en todo el mundo, compartió algo en sus redes sociales. Fue una imagen o quizás un vídeo corto muy casual, de él disfrutando de una comida. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Un actor disfrutando de su tiempo libre, comiendo algo rico. Pero aquí es donde entra el misterio, y la chispa que encendió la bomba. La comida en sí no era el problema, o al menos, eso pensábamos al principio. Lo que sí fue crucial y lo que parece haber desatado todo este asunto, fue la compañía o, mejor dicho, la falta de ella en ese momento, y la interpretación que se le dio a la publicación. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, que Hakan Yaman estaba en un momento en el que su relación, o al menos la percepción pública de su relación, con Demet Özdemir, estaba en un punto delicado, o tal vez justo después de un periodo de tensión. Ustedes saben cómo son estas cosas en el mundo de la fama, todo se magnifica, cada gesto, cada foto, cada silencio. Y parece que Hakan, sin querer o queriendo, dio pie a una interpretación que no le sentó nada bien a Demet. La publicación de Hakan, que muchos interpretaron como un signo de estar soltero y disponible, o quizás como una indirecta sobre la situación sentimental, al parecer no fue del agrado de Demet. Imaginen la escena, ella, tal vez esperando una señal, una confirmación, o simplemente queriendo mantener su vida privada bajo control, ve a Hakan, con quien ha compartido tantas pantallas y tantos rumores, compartiendo una imagen que para ella podría haber sido provocadora o desconsiderada. Las redes sociales, como bien sabemos, son un arma de doble filo, y en este caso, parece que la bala impactó directamente en la relación entre estos dos ídolos. Los detalles exactos de la comida son escasos, lo que añade más morbo al asunto. ¿Era un plato exótico? ¿Lo estaba comiendo solo? O peor aún para Demet, ¿estaba acompañado de alguien más? Los fanáticos, siempre al acecho, comenzaron a especular furiosamente. Se hicieron zoom a las fotos, se analizaron los posibles fondos, se buscaron detalles que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Y en medio de toda esta vorágine digital, la reacción de Demet fue lo que verdaderamente llamó la atención. Al parecer, poco después de que Hakan compartiera su misteriosa comida, Demet Özdemir hizo lo suyo en sus redes sociales. Y no fue una respuesta directa, no hubo un mensaje etiquetando a Hakan, ni mucho menos. Fue algo más sutil, pero mucho más poderoso. Demet, quien suele ser bastante reservada sobre su vida personal, decidió dar una muestra de su descontento. Y su descontento, según lo que se ha filtrado y comentado en los círculos del entretenimiento, fue monumental. Se dice que Demet dejó de seguir a Hakan Yaman en Instagram. Sí, amigos, un simple dejar de seguir en la era digital puede significar el fin de un capítulo, o al menos, un fuerte indicio de que algo no va nada bien. Pero no se detuvo ahí. Al parecer, también eliminó todas las fotos que tenía con él en su perfil. Imaginen el impacto. Si en algún momento hubo fotos que documentaban momentos compartidos, ya fueran profesionales o personales, desaparecer de su feed es una declaración bastante clara. Es como si quisiera borrar cualquier rastro de su conexión pública con Hakan en ese preciso momento. Y esto, señoras y señores, es lo que desató la furia. No una furia de gritos y discusiones públicas, sino una furia fría, calculada, expresada a través de acciones digitales que hablan más que 1000 palabras. Los fans, como les decía, enloquecieron. Las teorías se dispararon como cohetes. Algunos decían que era una confirmación de que la relación entre Hakan y Demet,
que siempre ha estado rodeada de rumores de romance, era real y que esta publicación de Khan era una forma de romper con ella o de enviar un mensaje. Otros, sin embargo, pensaban que era un simple malentendido, que Khan solo estaba compartiendo su día y que Demet reaccionó de forma exagerada. Pero lo que sí es innegable es que la comida misteriosa se convirtió en el catalizador de una situación tensa entre ellos. Es fascinante cómo en el mundo de las celebridades, la vida privada se convierte en un espectáculo público. Un simple plato de comida, un gesto en una red social, puede ser diseccionado y analizado hasta la saciedad por millones de personas. Y para los involucrados, es una presión constante. ¿Será que Khan Yaman pensó en las repercusiones de su publicación? ¿Se dio cuenta de que esa imagen, en ese momento particular, podría ser interpretada de una manera que ofendiera a Demet? Es difícil saberlo con certeza. A veces en la espontaneidad del momento, no medimos el impacto de nuestras acciones. Y la reacción de Demet, aunque drástica para algunos, para otros fue completamente comprensible. Si te sientes herida, ignorada o malinterpretada por alguien con quien has compartido tanto, una respuesta contundente, aunque sea a través de un clic, puede ser una forma de reafirmar tus límites y tu propio valor. Dejar de seguir y borrar fotos es una forma de decir, hasta aquí hemos llegado en este momento. Este incidente nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen tan sólidas a los ojos del público. Khan Yaman y Demet Özdemir nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y la química entre ellos siempre ha sido palpable, lo que ha alimentado incontables rumores sobre su relación fuera de los sets de grabación. Es por eso que cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier interacción entre ellos, es analizada con lupa por sus seguidores. Los medios de comunicación, por supuesto, no han tardado en hacerse eco de la noticia. Los titulares han sido jugosos, hablando de guerra fría, indignación y ruptura. Y es que, ¿a quién no le intriga una historia de amor y desamor entre dos de las estrellas más queridas de Turquía? La comida misteriosa de Khan Yaman ha logrado lo que pocos platos pueden, desatar una tormenta mediática y emocional. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de Khan y Demet? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Será este el fin de su conexión? ¿O simplemente una pausa, un momento de reflexión para ambos? Es posible que con el tiempo ambos puedan comunicarse, aclarar malentendidos y quizás, solo quizás, retomar donde lo dejaron. O tal vez, esta fue la gota que colmó el vaso y cada uno seguirá su propio camino. Lo que sí podemos aprender de esta situación es que las redes sociales, a pesar de ser una herramienta de conexión increíble, también pueden ser una fuente de conflictos si no se usan con precaución y sensibilidad. Un simple post puede tener repercusiones inesperadas, y en el caso de figuras públicas, estas repercusiones se magnifican a escala global. Analizando un poco más a fondo, este tipo de situaciones nos muestran la dualidad de la fama. Por un lado, tienes a millones de personas que te admiran y te siguen, pero por otro, cada paso que das está bajo el microscopio. Y cuando las emociones entran en juego, la presión se vuelve aún mayor. La comida misteriosa de Khan Yaman se convierte así en un símbolo de cómo la vida privada puede ser invadida y cómo las acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un gran impacto en las relaciones personales y en la percepción pública. En resumen, la situación es clara. Khan Yaman compartió una publicación sobre una comida que, por razones que aún no son del todo claras pero que muchos intuyen, molestó profundamente a Demet Özdemir. La reacción de Demet fue contundente y visible en sus redes sociales, dejando de seguir a Khan y eliminando sus fotos juntos, lo que ha generado un tsunami de especulaciones y ha puesto en jaque la relación, sea cual sea, entre ellos. La comida misteriosa se ha convertido en el tema de conversación y en un símbolo de las tensiones que pueden surgir incluso entre las personalidades más queridas. Y bueno, hasta aquí llegamos con este chisme, o mejor dicho, con esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y a todos sus seguidores. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir reaccionó de forma exagerada o que su reacción fue completamente justificada? ¿Les parece que Khan Yaman fue imprudente con su publicación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encantaría leerlos y debatir sobre este tema. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, les ha mantenido pegados a la pantalla y les ha enterado de los últimos cotilleos, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el próximo con más noticias y más curiosidades. Un abrazo gigante para todos.